Capítulo 1. Un grito en silencio. Lucía ajustaba la bufanda alrededor de su cuello mientras avanzaba por la calle desierta. La noche era fría, y el silencio pesaba, cargado de tristeza y de un dolor que parecía envolver cada rincón de la ciudad. A su alrededor, apenas se escuchaban los murmullos de otras mujeres y familiares que, como ella, habían acudido a la vigilia. La imagen de Elena, su mejor amiga, no abandonaba su mente. Era como si, al cerrar los ojos, pudiera verla de nuevo, sonriendo, compartiendo secretos, soñando con un futuro que ahora nunca llegaría. Había pasado apenas una semana desde que la noticia del feminicidio de Elena la golpeó como una bofetada, dejándola sin aliento. Recordaba con nitidez la llamada de la madre de Elena, doña Rosa, entre sollozos, tratando de encontrar palabras para explicarle lo inexplicable. Mi hija, mi niña, repetía con voz rota. Lucía sentía una mezcla de incredulidad y dolor, como si una parte de su propia vida hubiese sido arrancada de golpe. Esa noche, en la vigilia, la gente sostenía velas y carteles. Algunas personas se cubrían el rostro para ocultar las lágrimas, otras miraban al cielo, buscando quizá una señal, un consuelo en el firmamento oscuro. Lucía se acercó al lugar donde doña Rosa estaba de pie, firme, con el rostro enrojecido y los ojos hinchados. La anciana sostenía una foto de su hija, una imagen que proyectaba toda la alegría que Elena había llevado consigo en vida. Lucía sintió un nudo en la garganta y, sin pensarlo, tomó la mano de doña Rosa. De pronto, doña Rosa levantó la voz. Era una voz débil, pero cargada de una intensidad que logró hacer callar a toda la multitud. Mi hija no murió en vano, dijo, mirando a cada uno de los presentes. No podemos permitir que esto siga pasando, que sigan arrebatándonos a nuestras hijas, a nuestras amigas, a nuestras hermanas. Su voz se quebró, pero en sus ojos se encendió una llama de determinación. No descansaré hasta que cada mujer en esta ciudad pueda caminar sin miedo, porque mi Elena vivirá en cada una de nosotras que diga, basta. Las palabras de doña Rosa resonaron en el aire frío de la noche, y Lucía sintió como sus ojos se llenaban de lágrimas. No era la única, miró a su alrededor y vio que otras mujeres también lloraban, algunas en silencio, otras abrazándose entre sí. La impotencia se convertía en una energía que pulsaba en el pecho de cada una, en una necesidad de cambiar algo, de romper ese ciclo de violencia y de silencio que se llevaba a tantas. Después de la vigilia, mientras las personas comenzaban a dispersarse, Lucía permaneció allí, mirando la vela que sostenía entre sus manos. La llama temblaba, pero su luz era constante, pequeña y frágil, pero suficiente para iluminar el espacio inmediato alrededor de ella. De repente, comprendió que no podía quedarse solo en el dolor, que no podía limitarse a recordar a Elena y lamentarse en silencio. Su amiga merecía algo más, algo que fuera más allá de las lágrimas y de las palabras. Necesitaba hacer algo que transformara ese dolor en algo positivo, en una fuerza que pudiera ayudar a otras mujeres. Con las manos temblorosas, sacó su teléfono y comenzó a escribir un mensaje en un grupo de amigas cercanas. Necesitamos hacer algo. No podemos seguir viviendo así, con miedo y con rabia contenida. Quiero crear un espacio donde las mujeres puedan sentirse seguras, donde no tengan que callar, donde puedan hablar y encontrar apoyo. Por Elena y por todas las que han sufrido en silencio. Las respuestas no tardaron en llegar. Cuenta conmigo, Lucía, respondió una de sus amigas. Estoy cansada de vivir con miedo. Dime en qué puedo ayudar. Otra amiga escribió, mi prima sufrió violencia por años. Haré todo lo posible para apoyar. En cuestión de minutos, el mensaje de Lucía había encendido una chispa entre sus amigas, muchas de las cuales compartían el mismo deseo de ver un cambio, de dejar de sentirse indefensas. Esa noche, Lucía no pudo dormir. Se quedó en la sala de su pequeño departamento, mirando el techo, recordando cada momento que compartió con Elena. Se rió al recordar cómo solían planear viajes que nunca llegaron a realizar, cómo soñaban con mudarse a otro lugar, con dejar atrás las preocupaciones. Pero en medio de esos recuerdos, también surgían las veces que Elena le confesaba que tenía miedo, que su relación con su pareja se había vuelto complicada, que ya no se sentía segura. Lucía siempre le había dicho que estaba ahí para ella, que la ayudaría en lo que necesitara, pero nunca imaginó que las cosas llegarían tan lejos. A la mañana siguiente, cuando el sol comenzaba a asomarse tímidamente por las ventanas, Lucía ya había decidido el camino que seguiría. Hizo una lista de contactos, de psicólogos, de abogadas, y comenzó a idear lo que sería una red de apoyo para mujeres en situación de violencia. No sabía cómo iba a funcionar, no tenía ni siquiera un plan claro, pero sí tenía una determinación inquebrantable. Sabía que debía empezar de alguna manera, aunque fuera con pocos recursos, aunque tuviera que abrir las puertas de su propio hogar. Con el paso de los días, comenzó a contactar a más personas.
Marta, una abogada que conocía desde la universidad, fue una de las primeras en ofrecer su ayuda. Marta tenía una historia propia de abuso que había superado, y al igual que Lucía, sentía una deuda con todas las mujeres que no lograron escapar de la violencia. Rosa, una sobreviviente de violencia doméstica, también se unió al grupo, dispuesta a compartir su historia para inspirar a otras mujeres. El grupo se reunió por primera vez en la sala de Lucía. Era un encuentro sencillo, sin formalidades, solo un grupo de mujeres que compartían el mismo deseo de cambiar algo, de dejar de vivir en una sociedad donde la violencia de género era casi una condena inevitable. Sentadas en círculo, cada una compartió su historia, sus miedos, sus sueños. Algunas hablaron con voz temblorosa, otras con la rabia contenida de años de silencio. Pero todas coincidían en una cosa: el mundo necesitaba un espacio seguro para que cada mujer pudiera hablar, para que ninguna tuviera que callar su dolor. Este será un lugar para todas, dijo Lucía, mirando a cada una de las mujeres allí presentes. Aquí podrán encontrar apoyo, consejo y, sobre todo, un lugar donde nadie las juzgue. Cada una de nosotras tiene una historia, un dolor que quizás no hemos compartido con nadie. Pero aquí, en este espacio, seremos escuchadas, y cada voz contará. El ambiente era cargado de emoción, y a medida que cada mujer hablaba, parecía que el peso que cargaban en sus hombros se hacía un poco más ligero. Al finalizar la reunión, Lucía miró a su alrededor y vio en los rostros de cada mujer una chispa de esperanza, una señal de que juntas podrían hacer algo grande, algo significativo. Esa noche, cuando todas se fueron, Lucía se quedó sentada en el sillón de su sala. A pesar del cansancio, sentía una paz que hacía mucho tiempo no experimentaba. Por primera vez desde la muerte de Elena, sentía que había un propósito claro, un camino que debía seguir, y que no estaría sola en esta lucha. Sabía que era solo el comienzo y que los desafíos serían muchos, pero también sabía que, paso a paso, estaba construyendo algo más grande, un espacio donde cada mujer pudiera levantar su voz y encontrar apoyo. Mientras el silencio llenaba la habitación, Lucía cerró los ojos y visualizó a Elena, sonriente, agradecida. En ese momento, supo que su amiga nunca la había dejado del todo, que su espíritu la acompañaría en cada paso que diera. Capítulo 2. Una red que nos sostiene. Lucía despertó esa mañana con el corazón latiendo fuerte y la mente llena de pensamientos sobre la red de apoyo que estaba creando. Los días que habían pasado desde la primera reunión en su casa parecían borrosos, pero la idea de un espacio seguro para mujeres, impulsado por su amor hacia Elena, seguía tomando forma. Las mujeres que asistieron al primer encuentro hablaron con sus amigas, sus hermanas y hasta con sus madres, y pronto Lucía empezó a recibir mensajes y llamadas de personas interesadas en formar parte, en ayudar, en sanar y también en compartir sus experiencias. Cada mensaje que llegaba, cada historia compartida, era un recordatorio de la necesidad urgente de ese espacio, una señal de que estaba en el camino correcto. Aquella tarde, Lucía había programado reunirse con Marta y Rosa, dos mujeres que desde el inicio demostraron un compromiso absoluto con la causa. Marta, una abogada de derechos humanos, era conocida por su voz firme y su postura inquebrantable ante las injusticias. Su presencia imponía respeto y confianza. Cada palabra que decía estaba cargada de convicción. Rosa, en cambio, era una mujer de voz suave y manos temblorosas, pero con una fortaleza interna que solo quienes han vivido el dolor más profundo pueden comprender. Ella había sobrevivido a años de violencia doméstica, y aunque aún cargaba con algunas cicatrices emocionales, estaba dispuesta a transformar su dolor en una historia de resistencia que pudiera ayudar a otras. El lugar elegido para reunirse era una cafetería pequeña, casi escondida entre las calles del centro. Lucía llegó antes, se acomodó junto a una ventana y observó a las personas que pasaban. La ciudad parecía seguir su curso habitual, pero ella sabía que, en muchos hogares, la historia era diferente. Mientras esperaba, en su mente regresaban los recuerdos de Elena, su risa contagiosa, su manera de ver el lado positivo en cada situación, y la forma en que siempre alentaba a Lucía a luchar por lo que consideraba justo. Era increíble pensar en cuánto había cambiado su vida en tan poco tiempo, y cómo la pérdida de su amiga había encendido en ella una determinación que ni siquiera sabía que poseía. Marta llegó primero, con su maletín lleno de documentos y su mirada decidida. Saludó a Lucía con una sonrisa y un abrazo corto y cálido, y se sentó frente a ella. ¿Lista para todo lo que viene?, preguntó con un tono que mezclaba seriedad y entusiasmo. Lucía asintió. La responsabilidad era grande, y cada vez sentía que más personas dependían de esta red que apenas empezaba a construirse. Minutos después, Rosa entró en la cafetería. Al verla, Lucía sintió un alivio reconfortante. La calidez y la empatía de Rosa siempre lograban calmarla. Las tres se saludaron con abrazos, y pronto estaban sentadas, listas para hablar sobre los primeros pasos de la red de apoyo.
Estuve investigando algunas opciones legales, comenzó Marta, sacando unos documentos de su maletín. Si queremos ofrecer ayuda de manera formal, necesitamos establecer un marco legal que nos permita actuar con seguridad. Estuve pensando en registrarnos como una asociación civil. Esto nos permitiría recibir apoyo económico de otras organizaciones y personas interesadas en donar, y también nos daría más legitimidad. Lucía escuchaba atentamente, sintiendo el peso de la responsabilidad en cada palabra de Marta. Sabía que era un paso importante, pero también sentía que la formalización podía ser un obstáculo para ayudar de inmediato a las mujeres que ya estaban contactándolas. Pensaba en todas esas mujeres que vivían cada día con miedo, que tal vez no podían esperar a que los trámites estuvieran listos para encontrar consuelo y apoyo. Rosa, que había estado escuchando en silencio, intervino. Entiendo que necesitamos formalizar esta red, pero también creo que no podemos olvidar que cada día cuenta. Las mujeres que necesitan ayuda no pueden esperar, algunas están viviendo situaciones críticas y no tienen a quién acudir. Lucía asintió. Sentía que Rosa expresaba exactamente lo que ella misma pensaba. No podían quedarse de brazos cruzados esperando que el sistema las reconociera, el dolor y el miedo de esas mujeres eran urgentes, y la burocracia no podía ser un obstáculo. Después de reflexionar unos instantes, Lucía propuso una idea que podría ser un punto medio. ¿Qué les parece si comenzamos con grupos de apoyo mientras seguimos con los trámites? Podríamos reunirnos en lugares seguros y ofrecer un espacio donde cada mujer pueda hablar sin miedo, donde pueda sentirse escuchada y apoyada. Podría ser un primer paso, algo inmediato, mientras avanzamos en formalizar la red. Marta asintió, mostrando aprobación. Es una gran idea, Lucía. A veces, el apoyo emocional es el primer paso para recuperar la fuerza y el control sobre la propia vida. Saber que alguien está dispuesto a escucharte y a apoyarte puede marcar toda la diferencia. Rosa sonrió con gratitud. Sí, creo que ese es el camino. Necesitamos ser algo más que una red de ayuda práctica, debemos ser un lugar de apoyo y comprensión, un espacio donde ninguna mujer se sienta sola. Las tres mujeres se entusiasmaron con la idea, y la conversación se volvió aún más intensa. Hablaron sobre cómo organizar las reuniones, cómo garantizar que fueran seguras y confidenciales. Rosa se ofreció a liderar las primeras sesiones, convencida de que su historia podría inspirar a otras mujeres. Marta propuso diseñar un protocolo de confidencialidad, asegurándose de que todas las participantes pudieran compartir sin miedo a ser expuestas. Durante varias horas, las tres discutieron cada detalle, cómo recibirían a las mujeres, qué tipo de apoyo ofrecerían, qué temas abordarían en cada reunión. Querían que ese espacio fuera un lugar de consuelo y fortaleza, un refugio donde cada mujer pudiera sentirse segura y encontrar el apoyo que necesitaba. En ese rincón de la cafetería, se sentían como arquitectas de algo grande, algo que iba más allá de sus propias historias personales. El propósito que las unía era claro, construir una red de apoyo que pudiera brindar esperanza y ayuda a quienes más lo necesitaban. Cuando la reunión terminó, Lucía se sintió renovada. Despedirse de Marta y Rosa le dio una sensación de paz, como si finalmente hubiera encontrado el propósito que tanto buscaba. Miró hacia el cielo, respiró profundamente y sintió que todo ese esfuerzo valía la pena. Sabía que el camino que tenían por delante sería largo y lleno de obstáculos, pero también sabía que cada paso la acercaba más a la meta. Esa noche, al llegar a casa, Lucía se sentó en su escritorio y revisó las notas que había tomado. Cada palabra, cada idea, era una semilla de cambio, un recordatorio de que su dolor se estaba transformando en algo poderoso. Pensaba en la sonrisa de Elena, en los momentos felices que compartieron, y en el vacío que dejó su partida. Recordó cómo su amiga siempre la alentaba a perseguir sus sueños, a luchar por lo que consideraba justo. Esa noche, Lucía sintió que Elena estaba con ella, que su espíritu la acompañaba en cada decisión que tomaba. Antes de apagar la luz, revisó su teléfono y leyó los mensajes de apoyo de otras mujeres. Cada palabra era un recordatorio de que no estaba sola en esta lucha. Por primera vez desde la muerte de Elena, sintió que había esperanza, que el dolor podía transformarse en algo hermoso y duradero. Capítulo 3. Voces valientes. La primera reunión de la red de apoyo finalmente llegó, y Lucía se encontró nerviosa, pero también profundamente emocionada. Había pasado la semana organizando todo, preparando su casa para recibir a las mujeres que se atreverían a dar el primer paso hacia la sanación, y asegurándose de que cada rincón fuera acogedor. Quería que, desde el momento en que entraran, sintieran que estaban en un lugar seguro, un lugar donde nadie las juzgaría, donde cada palabra que compartieran sería escuchada y respetada. Había colocado sillas alrededor de su sala y llenado el ambiente con velas y algunos aromas suaves que transmitían calma.
Marta y Rosa llegarían antes que las demás para ayudarla a recibir a las participantes y brindarles esa calidez que sabían tan necesaria. La hora acordada llegó, y una a una, las mujeres comenzaron a llegar. Entraban con paso titubeante, algunas con la mirada baja, otras con un aire de desconfianza, como si no estuvieran seguras de que este sería realmente un lugar seguro para ellas. Lucía se esforzaba por recibirlas con una sonrisa y una mirada tranquila, haciéndoles sentir que no estaban solas. Marta, con su presencia firme y segura, se encargó de darles una breve bienvenida y de explicarles que ese espacio era completamente confidencial. Aquí, lo que se dice, se queda aquí, aseguró, con esa voz que transmitía confianza y serenidad. Cada historia, cada palabra, es sagrada. Nadie aquí tiene la obligación de hablar si no lo desea, pero quienes quieran compartir su historia lo pueden hacer sin miedo. Este es un lugar seguro. Rosa, con su tono suave y cálido, les transmitió a las mujeres el mensaje de que este grupo era más que un espacio de apoyo, era una oportunidad para sanar juntas, para encontrar fortaleza en la compañía de otras mujeres que, como ellas, habían sufrido en silencio durante mucho tiempo. Rosa compartió brevemente su historia de superación, conmoviendo a las presentes. Era imposible no sentir empatía por ella, y ver que había encontrado un camino fuera de la violencia dio a las otras una pequeña chispa de esperanza. La reunión comenzó lentamente, con un silencio que parecía envolverlas, como si todas intentaran reunir el valor para ser las primeras en romperlo. Los minutos pasaban, y Lucía notaba las miradas perdidas, los movimientos de las manos inquietas, los suspiros profundos. Sentía el peso del miedo y la desconfianza en el ambiente, pero también sabía que cada una de esas mujeres estaba allí porque, en el fondo, deseaba encontrar una salida, una voz, un refugio en la experiencia de las demás. Después de un rato, una mujer joven, de no más de 30 años, finalmente se atrevió a hablar. Se llamaba Ana y su voz era apenas un susurro, como si el dolor la obligara a susurrar para no romperse. Yo estuve en una relación que me quitó todo. No me dejaba ver a mi familia, ni a mis amigas. Decía que me amaba, pero me quitaba la libertad poco a poco. Ana se detuvo, tomó un respiro y continuó. Al principio pensé que era normal, que quizá me cuidaba. Pero luego todo cambió. Empezó a decirme que no valía nada, que sin él no tenía futuro, y yo terminé creyéndole. Las lágrimas comenzaron a correr por sus mejillas, y en silencio, Rosa se acercó para tomar su mano, ofreciéndole ese pequeño gesto de apoyo que parecía romper un poco su dolor. Ana miró a Rosa y le agradeció con una sonrisa temblorosa, como si aquel contacto le diera la fuerza para continuar. Un día, después de meses de insultos y golpes, decidí irme. Fue difícil, pero lo hice. Y, aunque sigo teniendo miedo, sé que tomé la mejor decisión. El ambiente en la sala se volvió aún más íntimo. Las otras mujeres escuchaban en silencio, algunas con lágrimas en los ojos, otras asintiendo, como si entendieran perfectamente lo que Ana decía. Aquella primera historia pareció abrir una compuerta, y poco a poco, más mujeres comenzaron a hablar, compartiendo fragmentos de sus vidas que habían permanecido escondidos en las sombras durante tanto tiempo. Cada relato era diferente, pero todos tenían algo en común, un dolor profundo y un anhelo de libertad, de ser vistas y escuchadas. Una mujer mayor, llamada Teresa, habló de su esposo, con quien había estado casada por más de 40 años. Siempre creí que así era la vida. Mi madre me enseñó que una mujer debía aguantar, que el matrimonio era para toda la vida. Pero después de tantos años, estoy aquí porque ya no quiero seguir callando. No sé si aún me queda tiempo para cambiar las cosas, pero al menos quiero sentir que fui escuchada. Las palabras de Teresa resonaron en la sala, y Lucía sintió un nudo en la garganta. Sabía que muchas mujeres, como Teresa, habían vivido toda su vida creyendo que el silencio era su única opción. Pero ahora, allí estaban, encontrando en sus propias palabras un poder que nunca antes habían sentido. En medio de las historias, otra joven llamada Carla, levantó la mano. Carla era de las últimas en llegar y se había sentado en un rincón, observando a las demás sin decir nada. Al hablar, su voz se quebraba, y el dolor en sus ojos era evidente. Yo todavía vivo con él. No tengo a dónde ir, no tengo dinero, ni familia que me apoye. Y sé que es peligroso, sé que en cualquier momento, podría pasar algo terrible. Carla sollozó y se cubrió el rostro, como si con ese gesto pudiera ocultar el miedo que la consumía. Vine aquí porque no puedo más, no quiero que mi historia termine como tantas otras que he escuchado. Pero no sé qué hacer, no sé cómo escapar. El silencio que siguió a las palabras de Carla fue profundo, cargado de emociones. Todas las mujeres presentes sintieron el peso de su dolor y su desesperación, y muchas se vieron reflejadas en ella. Lucía se acercó a Carla, le puso una mano en el hombro y le dijo en voz baja: «No estás sola.
Estamos aquí para ayudarte, y juntas vamos a encontrar una salida. Las demás mujeres comenzaron a asentir, y en ese momento, se sintió una especie de pacto entre ellas, un compromiso tácito de apoyo mutuo. Sabían que cada historia, cada palabra, era una promesa de solidaridad, de fuerza compartida. Carla miró a Lucía, y aunque el miedo no había desaparecido de sus ojos, ahora había una chispa de esperanza, una pequeña llama que el dolor no había logrado extinguir. La reunión continuó, y el ambiente en la sala se transformó. Lo que comenzó como un espacio de silencio y desconfianza se convirtió en un refugio de palabras y empatía. Cada historia que se compartía fortalecía el vínculo entre las mujeres, quienes, sin conocerse antes, ahora sentían que compartían un lazo indestructible. Al finalizar, Lucía agradeció a cada una por su valentía, por haber abierto su corazón en un lugar que, para muchas, aún era desconocido. Antes de despedirse, Marta les recordó que cada reunión era solo un paso en el camino de recuperación y libertad. Lo importante es que no estamos solas. Esta red es nuestra, y juntas podemos lograr cosas que quizá nunca imaginamos posibles. Las mujeres se despidieron con abrazos y sonrisas tímidas, pero había algo en sus miradas que no estaba allí al inicio de la noche. Había esperanza, había una sensación de alivio. Lucía las observó mientras salían, sintiendo que habían dado el primer paso hacia algo más grande. Esa noche, al quedarse sola en su sala, sintió la presencia de Elena, como si su amiga estuviera allí, apoyándola, dándole fuerzas para seguir adelante. Sabía que el camino sería largo, que aún enfrentaría desafíos, pero también sabía que el poder de esas voces valientes había encendido algo imposible de apagar. Capítulo 4. Manos unidas. Lucía despertó con la cabeza llena de pensamientos sobre la red y las historias que habían escuchado en la última reunión, especialmente la de Carla. Sabía que no podían quedarse solo en las palabras de consuelo y en la escucha, algo dentro de ella le decía que era momento de actuar. Necesitaban encontrar maneras prácticas y efectivas de ayudar a cada una de esas mujeres a dar un paso hacia una vida segura y libre de violencia. Esa tarde, Marta y Rosa llegarían a su casa para discutir cómo convertir sus ideas en acciones concretas. Lucía había pasado la mañana investigando, buscando refugios, contactos legales, y escribiendo una lista de ideas para dar forma a lo que esperaban hacer por Carla y por otras mujeres. Cuando Marta y Rosa llegaron, las tres se sentaron alrededor de la mesa, listas para comenzar. Marta fue la primera en hablar, con la voz segura que siempre le transmitía confianza. Escuchar sus historias nos mostró que necesitamos más que solo apoyo emocional. Si realmente queremos ayudar, tenemos que darles las herramientas para que puedan salir de sus situaciones, para que tengan la oportunidad de una vida diferente. Rosa, que había estado escuchando con atención, asintió con una expresión de determinación. Carla necesita un lugar seguro cuanto antes. Conozco un refugio en las afueras de la ciudad que podría recibirla temporalmente. Es una organización pequeña, pero siempre están dispuestos a ayudar en situaciones urgentes. Lucía sintió un alivio momentáneo al escuchar esta propuesta. Sabía que un refugio podía ser un primer paso importante para Carla, un lugar donde podría sentirse a salvo y empezar a reconstruirse. Es una buena idea, respondió Lucía. Quizá también podríamos buscar asesoría legal para ayudar a Carla y a las otras mujeres a comprender sus derechos. Muchas veces no saben que pueden protegerse y que tienen opciones. Marta asintió, animada. Yo puedo encargarme de eso. Tengo contactos en el ámbito legal que trabajan en casos de violencia de género. Podemos organizar asesorías legales gratuitas o al menos una orientación inicial para que sepan a dónde acudir y cómo proceder en caso de necesitar una orden de protección. Con cada idea, el plan tomaba forma, y las tres mujeres sentían que estaban creando algo importante. Sabían que ofrecerles un espacio de confianza a esas mujeres era un gran paso, pero querían también acompañarlas en los aspectos prácticos para que pudieran avanzar hacia una vida segura. Después de un rato, decidieron que Rosa contactaría al refugio para asegurarse de que Carla pudiera ingresar rápidamente. Marta haría las gestiones necesarias para coordinar las asesorías legales y crearía una pequeña red de abogados voluntarios. Lucía, por su parte, comenzaría a investigar formas de recaudar fondos para poder mantener la red y ayudar a más mujeres en el futuro. Esa noche, Lucía envió un mensaje a Carla para informarle que habían conseguido un refugio donde podría quedarse y que, si lo deseaba, al día siguiente Marta y ella podrían acompañarla para asegurar su traslado. Carla respondió poco después, agradeciéndoles y confirmando que estaría lista para encontrarse con ellas al día siguiente. Lucía podía sentir el alivio en sus palabras, y eso le dio la fuerza necesaria para seguir adelante con el plan. A la mañana siguiente, Lucía y Marta esperaron a Carla en una esquina cerca de su casa. Carla llegó con una pequeña bolsa en la mano y el rostro visiblemente tenso.
Aunque trataba de mostrarse tranquila, sus manos temblaban ligeramente, y sus ojos reflejaban una mezcla de miedo y esperanza. Sin decir mucho, subió al auto de Marta, quien había accedido a llevarla hasta el refugio en las afueras de la ciudad. Durante el trayecto, el silencio llenaba el auto, y Lucía no dejaba de observar a Carla, consciente de que para ella este momento era una mezcla de liberación y de dolor. Después de varios minutos, Carla rompió el silencio con voz temblorosa. No puedo evitar sentir que estoy haciendo algo malo, aunque sé que esto es lo mejor para mí. A veces pienso que estoy siendo injusta, no sé por qué me siento así. Lucía sintió una punzada de tristeza al escucharla. Sabía que las víctimas de violencia muchas veces cargaban con sentimientos de culpa que no les correspondían. Marta la miró por el retrovisor y le respondió en tono suave pero firme. Carla, lo que estás haciendo es un acto de valentía. Salir de una situación de abuso es una de las cosas más difíciles, y solo tú sabes lo que has soportado. No estás traicionando a nadie, te estás eligiendo a ti misma. Eso no es egoísmo, es supervivencia. Carla asintió lentamente, como si necesitara procesar esas palabras. Sus ojos se llenaron de lágrimas y, con una sonrisa leve pero sincera, le agradeció a Marta por sus palabras. Lucía extendió una mano hacia ella y la tomó con suavidad, dándole un apretón como muestra de apoyo. Sabía que era solo el primer paso, pero también sabía que aquel gesto, por pequeño que fuera, podría significar mucho en un momento de tanto dolor y confusión. Al llegar al refugio, las recibió una trabajadora de rostro amable y voz reconfortante. Les explicó el proceso de ingreso y les aseguró que Carla estaría en un ambiente seguro, donde recibiría apoyo psicológico y orientación para empezar una nueva vida. Carla se despidió de Lucía y Marta con un abrazo largo y tembloroso, agradeciéndoles una y otra vez. Para Lucía, ver a Carla entrar en el refugio fue un momento lleno de orgullo y de esperanza. Sabía que ese primer paso hacia una vida libre de violencia era uno de los más difíciles, pero también uno de los más importantes. Durante el regreso a la ciudad, Lucía y Marta conversaron sobre la importancia de seguir fortaleciendo la red para que más mujeres, como Carla, tuvieran una segunda oportunidad. Aún tenemos mucho por hacer, dijo Marta, con tono reflexivo. Pero cada paso cuenta, y cada mujer que ayudemos es un logro en esta lucha. Lucía asintió. Sabía que el camino sería largo y lleno de obstáculos, pero cada esfuerzo las acercaba más a la meta. Esa noche, al llegar a casa, se sentó frente a su computadora y comenzó a escribir una lista de ideas para hacer crecer la red. Pensaba en todos los recursos que necesitaban, en las personas que podrían ofrecer apoyo y en los eventos que podrían organizar para recaudar fondos. Enviaba correos y revisaba contactos, convencida de que con perseverancia lograrían seguir adelante. Antes de dormir, revisó su teléfono y encontró un mensaje de Carla. Gracias por todo. Hoy siento que tengo una oportunidad. No sé qué hubiera hecho sin ustedes. Al leer aquel mensaje, Lucía sintió una paz profunda, una certeza de que cada esfuerzo valía la pena, de que lo que estaban construyendo era algo significativo. Esa noche, mientras apagaba la luz, supo que cada paso, por pequeño que fuera, estaba ayudando a cambiar una vida. Capítulo 5. La decisión difícil. Lucía estaba sentada en la sala, rodeada de papeles, notas y mensajes de apoyo que había recibido en las últimas semanas. Desde que Carla había encontrado refugio, la red de apoyo comenzó a ganar atención no solo de otras mujeres en situaciones similares, sino también de varias organizaciones. Sentía una mezcla de orgullo y ansiedad, pues sabía que el crecimiento de la red era crucial, pero también traía consigo decisiones complicadas y un peso que nunca había anticipado. Las mujeres que acudían a ella cada día aumentaban, y Lucía entendía que, si realmente quería ayudarlas a todas, necesitaría más recursos, más apoyo y una estructura más sólida. Esa tarde, Marta y Rosa llegaron para reunirse y hablar sobre el futuro de la red. Ambas notaron en Lucía una expresión de preocupación, y Marta, con su intuición, le preguntó, ¿qué es lo que te preocupa tanto, Lucía? Te veo distante, como si estuvieras cargando con algo grande. Lucía suspiró y se tomó un momento antes de responder. Hace unos días, una organización grande me contactó. Nos proponen unirnos a ellos como una especie de extensión de su red. Ellos nos ofrecerían recursos, financiamiento y personal capacitado. Seríamos capaces de llegar a muchas más mujeres, de ofrecer ayuda más rápida y efectiva. Pero no puedo evitar pensar en lo que perderíamos. Me preocupa que nuestra red se convierta en algo demasiado estructurado, que pierda esa cercanía que nos hace únicas, que deje de ser ese espacio íntimo que hemos creado con tanto esfuerzo y amor. Rosa, siempre comprensiva, tomó la mano de Lucía y la miró con calidez. Es normal sentir miedo. Lo que hemos creado aquí es algo especial precisamente porque es nuestro, algo pequeño y lleno de cariño, donde cada mujer se siente escuchada y entendida.
Pero también pienso en todas esas mujeres que todavía están allá afuera, esperando, necesitadas de ayuda. Si nos unimos a esa organización, podríamos llegar a más personas y brindarles una oportunidad real de cambiar sus vidas. Lucía asintió, sintiendo el conflicto en su interior. Por un lado, su corazón le decía que mantuviera la red como estaba, pequeña y cercana, un espacio íntimo donde cada historia tenía su propio valor. Pero por otro lado, entendía que la ayuda de una organización grande les permitiría ofrecer apoyo de forma más profesional, con recursos que actualmente no tenían. Pensó en la posibilidad de brindar refugios, asesoría psicológica y legal, y todos esos servicios que tanto necesitaban las mujeres que acudían a ellas. Era difícil equilibrar el sueño inicial de la red con la oportunidad de impactar muchas más vidas. Marta, que siempre se caracterizaba por su enfoque práctico, habló con serenidad. Lucía, entiendo tus dudas. Pero aceptar esta propuesta no significa que debamos perder lo que nos hace especiales. Podemos establecer condiciones, negociar para mantener nuestra autonomía y asegurarnos de que la esencia de la red no se pierda. Al final, la conexión que tenemos con cada mujer no depende de ser una red pequeña o grande, depende de nosotras, de cómo cuidamos cada historia y cada encuentro. Las palabras de Marta resonaron en la mente de Lucía. Sabía que tenía razón, una colaboración no significaba perder su esencia, siempre y cuando ella y sus amigas se mantuvieran firmes en lo que querían construir. Sin embargo, no podía evitar sentir una ligera tristeza al pensar en los cambios que esto traería. Recordaba cómo todo había comenzado, de manera sencilla y desde el amor por Elena, una idea nacida en su sala, con mujeres compartiendo sus historias alrededor de una pequeña mesa. Ahora, la red estaba en camino de convertirse en algo mucho más grande y estructurado, y eso implicaba aceptar una transformación que la hacía sentirse entre emocionada y asustada. Esa noche, después de que Marta y Rosa se despidieron, Lucía se quedó despierta, reflexionando. Cada historia que había escuchado en las reuniones pasaba por su mente: la fuerza de Ana al liberarse de una relación tóxica, la valentía de Teresa al hablar sobre décadas de maltrato en silencio, y la angustia de Carla al confesar su miedo. Pensaba en todas esas mujeres que habían confiado en ella, en la red que habían creado como un refugio en el que cada mujer podía encontrar consuelo. El simple hecho de imaginar que esa cercanía se diluyera la llenaba de dudas. Al día siguiente, volvió a reunirse con Marta y Rosa para hablar más sobre la propuesta. Esta vez, Lucía estaba dispuesta a escuchar todas las ideas antes de decidir. Marta propuso hacer una lista de pros y contras, algo que ayudara a ver de forma clara lo que ganarían y lo que tal vez perderían al aceptar la colaboración. Si nos unimos a ellos, podríamos contar con refugios, abogados y recursos que ahora no tenemos. Eso permitiría que la ayuda que damos no solo sea emocional, sino práctica y concreta. Las mujeres tendrían acceso a una red más completa y profesional, dijo Marta, señalando las ventajas de manera meticulosa. Además, nos haría visibles para quienes aún no nos conocen y que podrían beneficiarse de nuestro apoyo. Rosa agregó, con tono reflexivo: entiendo que nuestra red es especial porque es pequeña, Lucía, pero recuerda que la cercanía y la confianza que ofrecemos viene de nosotras. No importa el tamaño de la red, nuestra forma de trabajar, de apoyar a cada mujer, depende de cómo nos relacionamos con ellas, y eso no tiene por qué cambiar. Lucía escuchaba, asimilando cada punto. Comenzaba a darse cuenta de que quizás el cambio no significaba una pérdida, sino una evolución que les permitiría ayudar a más mujeres sin dejar de lado el espíritu que le daba vida a la red. Quizá aceptar esa colaboración era la manera de hacer que el legado de Elena llegara aún más lejos, de hacer que el amor y la fuerza que compartieron se convirtieran en un apoyo sólido para otras mujeres en momentos de dificultad. Después de una larga conversación y de haber considerado todos los puntos de vista, Lucía tomó una decisión. Aceptarían la colaboración con la organización, pero pondrían condiciones claras para que la red mantuviera su autonomía y su identidad. Buscarían un acuerdo en el que conservaran la libertad de decidir cómo ayudar a cada mujer y de mantener el ambiente seguro e íntimo que habían creado. Esa noche, cuando se quedó sola, Lucía sintió una paz inesperada. Sabía que enfrentaría nuevos desafíos, que probablemente el camino sería diferente de lo que había imaginado, pero también entendía que el compromiso que habían asumido con cada mujer era lo que realmente mantenía viva a la red. Todo lo que habían construido, desde la primera reunión, había nacido del amor, de la amistad y de la solidaridad, y ese sería siempre el motor que impulsara cada paso que dieran, sin importar el tamaño que alcanzara la red. Antes de dormir, Lucía se permitió un momento de reflexión. Cerró los ojos y pensó en Elena, en el amor y la inspiración que la habían llevado a comenzar esta red de apoyo. Sentía que, de alguna forma, su amiga estaba allí, guiándola, recordándole que el camino que había elegido estaba lleno de sentido y propósito. Capítulo 6. El peso de la responsabilidad. Lucía se encontraba mirando por la ventana de su sala,
observando la calle con una mezcla de emoción y ansiedad. Desde que aceptaron la colaboración con la organización grande, su vida y la de la red habían cambiado de forma acelerada. En poco tiempo, el espacio que había iniciado en su sala había crecido, y ahora tenían acceso a recursos que antes solo podían imaginar: asesoría legal, apoyo psicológico, personal capacitado y hasta un fondo económico para cubrir necesidades urgentes de las mujeres. Habían logrado llegar a muchas más personas, y eso la llenaba de satisfacción, pero también de una creciente responsabilidad que sentía en cada parte de su ser. La red había ganado visibilidad, y eso, además de atraer a más mujeres que buscaban ayuda, había captado la atención de medios locales y de otras organizaciones. La comunidad estaba comenzando a ver la red como un símbolo de esperanza y de fortaleza, algo que enorgullecía profundamente a Lucía, pero que también la mantenía en alerta constante. Sabía que cada paso era observado y que cualquier error podría poner en riesgo a las mujeres que confiaban en ellas. Las historias que escuchaban ahora eran muchas, y cada una traía consigo nuevos desafíos y decisiones difíciles. Esa tarde, se reunieron en la nueva oficina que la organización les había ayudado a conseguir. Era un espacio pequeño, pero mucho más equipado que su sala. Marta y Rosa la acompañaban, y aunque todas compartían la satisfacción de lo que habían logrado hasta ahora, también notaban la tensión en el ambiente. Sabían que el crecimiento de la red traía consigo riesgos y que el camino no sería fácil. Lucía comenzó la reunión revisando los casos más recientes. Cada uno representaba una historia de valentía, de dolor y de una necesidad urgente de apoyo. Una de las mujeres, Laura, había sido víctima de amenazas por parte de su expareja, quien intentaba intimidarla desde que había decidido denunciarlo. Otro caso era el de Patricia, una joven madre que había escapado de una situación de violencia con sus hijos pequeños y ahora se encontraba buscando un lugar seguro donde pudieran quedarse mientras reconstruía su vida. Marta revisaba los documentos con expresión seria. Con cada caso, siento que la responsabilidad que tenemos crece aún más, dijo. No solo estamos ofreciendo ayuda emocional, estamos poniendo en riesgo nuestras propias vidas y la seguridad de cada mujer que confía en nosotras. Estas personas son capaces de cualquier cosa cuando sienten que están perdiendo el control. Lucía asintió, consciente de lo que Marta decía. Desde que la red había ganado visibilidad, algunas de las personas que habían sido denunciadas o señaladas por sus actos violentos habían comenzado a hostigarlas, a enviar amenazas sutiles e intimidaciones para intentar detenerlas. Lo que habían empezado como un acto de solidaridad y de amor se estaba convirtiendo en una batalla en la que el peligro era real. Sin embargo, Lucía no estaba dispuesta a dar marcha atrás. Sabía que, para cada una de esas mujeres, la red era la única oportunidad de romper el ciclo de violencia. Rosa, que había permanecido en silencio escuchando, habló con calma, pero con una firmeza que reflejaba su compromiso. Creo que cada una de nosotras entiende el riesgo, pero también entendemos lo que significa estar aquí. Cada mujer que hemos ayudado, cada historia que hemos escuchado, nos ha enseñado que lo que estamos haciendo vale la pena, incluso si eso significa enfrentarnos a quienes intentan detenernos. El ambiente en la oficina estaba cargado de emociones. Sabían que su labor era una misión importante, pero también comprendían que estaban cruzando una línea peligrosa al enfrentarse directamente a situaciones de violencia. Lucía pensaba en las veces en que había tenido que enfrentar sus propios miedos, en los momentos de duda, y en cómo cada paso que daban hacia adelante era una prueba de su valentía y de su compromiso con la causa. Los días siguientes, la red continuó recibiendo más casos, y cada uno parecía más complejo que el anterior. Lucía se esforzaba por encontrar el equilibrio entre su vida personal y la creciente demanda que la red implicaba. Sin embargo, su preocupación aumentó cuando una noche, al salir de la oficina, notó que un automóvil la seguía. Al principio pensó que era una coincidencia, pero después de unos minutos, el mismo coche continuaba siguiéndola por las calles poco iluminadas. Su corazón latía con fuerza, y sentía el miedo palpitar en su pecho. En ese momento comprendió que las amenazas no solo eran palabras, eran una realidad que ahora afectaba su vida directamente. Aceleró el paso, tratando de perder al automóvil en las calles estrechas, y finalmente logró llegar a un lugar seguro. Esa noche, al llegar a su casa, se sentó en la oscuridad, intentando procesar lo que acababa de vivir. El miedo estaba allí, junto con la duda y la preocupación por su propia seguridad. ¿Valía la pena arriesgar tanto? ¿Estaba realmente preparada para enfrentar una situación así? Al día siguiente, compartió lo sucedido con Marta y Rosa. Ambas reaccionaron con sorpresa y preocupación, pero también con una determinación renovada. Marta, siempre práctica, propuso implementar un protocolo de seguridad para todas las integrantes de la red. No podemos permitir que el miedo nos detenga, pero tampoco podemos ser ingenuas.
Necesitamos cuidar nuestra seguridad y la de cada mujer que nos acompaña en esta lucha, dijo, mientras trazaba ideas en una hoja de papel. Decidieron que, a partir de entonces, cada salida de la oficina sería vigilada con precaución. Marta y Rosa comenzaron a gestionar medidas de protección con las organizaciones y los contactos legales que habían hecho en las últimas semanas. Sin embargo, Lucía no podía ignorar la inquietud que la seguía a cada paso. Sabía que su decisión de aceptar la colaboración les había dado acceso a muchos recursos, pero también las había expuesto, y cada vez era más evidente que sus acciones tenían consecuencias. Con el paso de los días, el miedo se convirtió en una especie de compañero silencioso, una sombra que la seguía y que les recordaba los riesgos que implicaba su trabajo. Sin embargo, con cada mujer que encontraban el valor para salir adelante, Lucía se reafirmaba en su compromiso. Sabía que lo que estaban haciendo era necesario, que cada historia que escuchaban y cada vida que ayudaban a reconstruir valían la pena, incluso si eso significaba vivir con el constante temor de ser observadas y seguidas. Un día, una de las mujeres que habían ayudado, Patricia, volvió a la oficina para agradecerles. Había logrado encontrar un empleo y estaba comenzando a construir una vida nueva para ella y sus hijos. Con lágrimas en los ojos, le dijo a Lucía que, gracias a la red, había encontrado la fuerza para continuar y para creer en sí misma de nuevo. Esa tarde, cuando Patricia salió de la oficina, Lucía se dio cuenta de que, a pesar del miedo, a pesar de las amenazas, cada sacrificio era por un bien mayor. Ese momento le dio una sensación de paz, una certeza de que estaban en el camino correcto. Pero justo esa noche, al revisar su correo, encontró un mensaje sin remitente, con una amenaza directa: detente ahora, o lo lamentarás. Lucía sintió un escalofrío recorrer su cuerpo, pero también una chispa de determinación. Sabía que ahora no podía retroceder. Capítulo 7. Ni un paso atrás. La noche era oscura y silenciosa cuando Lucía revisó el correo y encontró una amenaza que la hizo estremecerse. Detente ahora, o lo lamentarás. Las palabras parecían saltar de la pantalla, y sintió un escalofrío que le recorrió todo el cuerpo. Desde que la red había comenzado a crecer y a ganar visibilidad, las amenazas y los riesgos habían aumentado, pero nunca antes había recibido un mensaje tan directo. Sabía que su trabajo estaba incomodando a personas poderosas, individuos que preferían que estas mujeres siguieran en silencio, que se quedaran atrapadas en sus propias historias de sufrimiento. Pero Lucía también sabía que, a estas alturas, no había vuelta atrás. Habían llegado demasiado lejos, y detenerse ahora sería traicionar la confianza de todas aquellas mujeres que habían encontrado en la red un refugio y una esperanza. Esa noche, Lucía apenas durmió. Las palabras de la amenaza resonaban en su mente como un eco constante, y las imágenes de cada mujer a la que habían ayudado pasaban por su cabeza. Cada una de ellas había confiado en la red para cambiar su vida, y cada historia era un recordatorio de la importancia de su trabajo. A pesar del miedo, decidió que no podía permitir que aquellas amenazas la detuvieran. Sabía que su compromiso iba más allá de su propia seguridad, era una lucha por la justicia y por la libertad de todas aquellas mujeres. Al día siguiente, Lucía convocó a una reunión de emergencia con Marta y Rosa en la oficina. Cuando ambas llegaron, notaron de inmediato la tensión en el rostro de Lucía. Lucía respiró hondo y les mostró el correo. Sus manos temblaban ligeramente mientras hablaba. Nos están amenazando para que dejemos de ayudar a las mujeres, dijo con voz temblorosa. Quieren que nos callemos, que dejemos de visibilizar lo que está pasando. Están tratando de intimidarnos para que retrocedamos. Marta observó el mensaje en silencio. Sus ojos reflejaban una mezcla de preocupación y enojo. Sabía que eventualmente tendríamos que enfrentar algo así, pero esto es más serio de lo que imaginaba. Quieren detenernos, pero al mismo tiempo, esto demuestra que nuestro trabajo está haciendo una diferencia. Están asustados, Lucía. Y eso significa que estamos logrando algo. Rosa asintió, aunque en su mirada también se veía la preocupación. Sé que esto da miedo, y es normal sentirlo. Pero si nos detenemos ahora, habremos perdido todo por lo que hemos trabajado. Cada mujer que ayudamos es una victoria contra aquellos que quieren silenciarnos. No podemos dejarnos intimidar. Las palabras de sus amigas la reconfortaron, aunque el miedo seguía allí, latiendo en su pecho. Sabía que debía mantenerse firme, pero también era consciente de que las amenazas podían volverse peligrosas. Decidieron, entonces, reforzar las medidas de seguridad para proteger a cada integrante de la red y a las mujeres que asistían. Marta se encargaría de gestionar apoyo legal, y Rosa haría contacto con otras organizaciones para buscar apoyo y crear una red de protección en caso de que la situación escalara. No se darían por vencidas, y en ese momento, el compromiso que las unía se fortaleció aún más. Durante los días siguientes, la tensión creció.
Las amenazas continuaron llegando en forma de mensajes, correos y llamadas anónimas. Lucía sentía que cada paso que daba era observado, y el temor se había convertido en una sombra que la seguía a todas partes. Sin embargo, el trabajo en la red no se detuvo. Cada reunión, cada caso nuevo, cada mujer que buscaba ayuda era una razón para seguir adelante. Cada historia de dolor y de valentía era un recordatorio de que su misión era más fuerte que cualquier amenaza. Una tarde, mientras Lucía estaba en la oficina revisando los nuevos casos, recibieron la noticia de que una de las mujeres de la red, Laura, había sido atacada. Había estado recibiendo amenazas de su expareja, pero había decidido denunciarlo y seguir adelante con su vida. Sin embargo, esa decisión había desatado la furia de él, quien la había seguido y la había agredido cuando salía de su trabajo. Lucía sintió una mezcla de rabia e impotencia al enterarse. Laura había confiado en la red, había dado el valiente paso de denunciar, y aún así, el sistema no había sido capaz de protegerla completamente. Marta y Rosa llegaron rápidamente a la oficina al enterarse de lo sucedido. La tensión en el ambiente era palpable. «Esto no puede seguir así», dijo Marta, con el rostro endurecido por la indignación. «No podemos permitir que sigan atacando a estas mujeres, y mucho menos que lo hagan como represalia por buscar ayuda». Rosa, aunque siempre tranquila, tenía una expresión de determinación que Lucía no había visto antes. «Esto solo significa que tenemos que ser aún más fuertes, más visibles. Que sepan que no nos van a silenciar». Decidieron que era momento de alzar la voz de una manera más contundente. Lucía sabía que exponerse públicamente aumentaría los riesgos, pero también entendía que era la única forma de que el mundo viera la realidad que enfrentaban. Organizaron una conferencia de prensa, invitando a periodistas y medios locales para contar lo que estaba ocurriendo y denunciar las amenazas y la violencia que las mujeres seguían enfrentando. Sabían que sería un acto valiente, pero también arriesgado, y que podría desatar consecuencias aún mayores. Sin embargo, la decisión estaba tomada, no se esconderían más. El día de la conferencia, Lucía se preparó para hablar frente a las cámaras. El auditorio estaba lleno, y en el público se encontraban mujeres de la red, activistas, periodistas y algunas organizaciones que habían decidido apoyarlas. Lucía tomó el micrófono, sus manos temblaban ligeramente, pero en su mirada se reflejaba la fuerza que había encontrado en todas las mujeres que la acompañaban en esa lucha. «Estamos aquí porque creemos en la justicia, porque creemos que cada mujer merece vivir sin miedo. A lo largo de estos meses, nuestra red ha sido un refugio para muchas que han encontrado en nosotras el valor para seguir adelante. Pero hoy, estamos aquí para decir que no nos vamos a detener. Las amenazas, la intimidación y la violencia no van a hacernos retroceder. Nosotras somos la voz de cada mujer que ha sido silenciada, y estamos aquí para decirles a todas que no están solas». La emoción en la sala era palpable. Algunas mujeres lloraban en silencio, otras miraban a Lucía con admiración y gratitud. Marta y Rosa estaban a su lado, con el mismo compromiso reflejado en sus rostros. Sabían que ese momento era un punto de no retorno, una declaración de resistencia que marcaría un antes y un después en su lucha. Al terminar la conferencia, Lucía sintió una mezcla de alivio y de tensión. Sabía que lo que acababan de hacer las expondría aún más, pero también estaba convencida de que había sido lo correcto. Ese día, al regresar a casa, se sentó en su sala, mirando el espacio donde todo había comenzado, recordando los rostros de las primeras mujeres que habían confiado en ellas. Pensaba en Elena, en cómo todo esto había nacido de la amistad y el amor que compartieron, y sintió una paz que no había sentido en mucho tiempo. Durante los días siguientes, el impacto de la conferencia se hizo evidente. Recibieron mensajes de apoyo de personas que admiraban su valentía, de mujeres que, inspiradas por su lucha, se acercaban a ellas buscando ayuda, y de organizaciones que ofrecían su respaldo. Pero también sabían que esto aumentaba los riesgos y que el peligro seguía presente. Sin embargo, ahora más que nunca, Lucía estaba convencida de que no daría un paso atrás. Capítulo 8. Semillas de cambio. Lucía respiró hondo mientras observaba la sala llena de mujeres, voluntarias, activistas y colaboradoras que se habían unido a la red en los últimos meses. Nunca imaginó que el proyecto que comenzó en su pequeña sala crecería tanto. Desde la conferencia de prensa, la red había ganado una visibilidad que le dio no solo reconocimiento, sino también apoyo y recursos para expandirse. Ahora eran una verdadera comunidad de resistencia, y aunque la amenaza de aquellos que querían detenerla seguía presente, Lucía sentía que nunca habían estado tan fuertes. La oficina, que en algún momento fue suficiente, ahora apenas podía contener a todas las personas que llegaban buscando ayuda o queriendo colaborar. Cada historia y cada rostro que se unía a la causa era un recordatorio de la importancia de su trabajo.
Mujeres de distintas partes, con experiencias diversas, se acercaban para contar sus historias, para buscar apoyo y también para aportar. Para muchas, la red se había convertido en un símbolo de esperanza, en un lugar donde podían encontrar paz y comprensión sin miedo a ser juzgadas. Esa tarde, mientras organizaban una reunión para nuevas voluntarias, Marta, siempre con su mirada firme, se acercó a Lucía y le habló en voz baja. Sé que esto ha sido mucho más grande de lo que imaginábamos, Lucía, pero quiero que sepas que todo esto es gracias a ti. Sin tu valentía, sin esa primera reunión en tu sala, nada de esto habría sido posible. Lucía sonrió, sintiendo una calidez indescriptible en el pecho. Sabía que Marta y Rosa eran pilares en todo lo que habían logrado, pero también sentía que había algo especial en lo que las unía, algo que no podía describir con palabras. Desde que comenzaron, cada paso había sido un acto de amor y de resistencia, una promesa silenciosa a todas las mujeres que sufrían en silencio. Lo que ellas habían construido era más que una red, era una verdadera familia de apoyo, una comunidad que resistía y se fortalecía cada día. Al final de la reunión, Lucía tomó la palabra para hablar frente a las nuevas voluntarias y colaboradoras. Su voz temblaba ligeramente al principio, pero se fue fortaleciendo con cada palabra que pronunciaba. Estamos aquí hoy porque creemos en el cambio, porque cada una de nosotras ha decidido no quedarse callada. Esto que hemos construido juntas es un refugio, un espacio de apoyo y un lugar donde cada historia cuenta. Hemos enfrentado miedos, amenazas y desafíos, pero no hemos retrocedido. Cada una de ustedes ha sido parte de este sueño, y quiero que sepan que lo que estamos haciendo aquí no es solo para nosotras, es para cada mujer que aún no ha encontrado su voz. La emoción llenó la sala, y Lucía sintió como los aplausos resonaban en cada rincón, reflejando el orgullo y la fuerza que compartían. Miró a su alrededor y vio los rostros de todas las personas que habían creído en ella, que habían compartido su lucha y que ahora eran parte de esta red. Era un momento de gratitud, de unidad y también de reflexión, porque cada historia que escuchaban y cada vida que ayudaban a transformar era la confirmación de que su misión iba mucho más allá de lo que alguna vez imaginó. Esa noche, después de que todos se marcharon, Lucía se quedó sola en la oficina, observando el espacio vacío. La luz tenue le daba una sensación de paz, y en ese instante recordó cómo había comenzado todo. Pensó en Elena, en la amistad y el amor que las unió, en la promesa silenciosa que le hizo cuando la perdió, y sintió que de alguna manera su amiga seguía con ella, acompañándola en cada paso, en cada decisión difícil, en cada acto de valentía. De repente, su teléfono sonó, sacándola de sus pensamientos. Era un mensaje de una de las mujeres que recientemente se había unido a la red. Gracias a ustedes, estoy encontrando la fuerza para empezar de nuevo. No sé cómo agradecer todo lo que han hecho por mí y por mis hijos. Lucía sintió que el corazón se le llenaba de orgullo y de gratitud. Ese mensaje era la confirmación de que todo el esfuerzo, todo el miedo y cada noche de desvelo habían valido la pena. Sabía que su lucha no terminaba allí, que aún había muchas más mujeres que necesitaban ayuda, pero en ese momento sintió una paz que le daba fuerzas para continuar. Con el tiempo, la red continuó creciendo, y otras organizaciones se unieron a su causa. Incluso lograron establecer una línea telefónica para atender casos de emergencia y una plataforma en línea donde las mujeres podían acceder a asesoría legal y psicológica de forma remota. Lo que alguna vez fue un pequeño grupo en su sala se había transformado en una red de apoyo que ahora abarcaba toda la ciudad y comenzaba a extenderse a otros lugares. Lucía se dio cuenta de que las semillas de cambio que habían plantado habían crecido, y que ahora otras mujeres también estaban tomando liderazgo, multiplicando el impacto de su trabajo. Una tarde, mientras organizaban un evento para conmemorar el aniversario de la red, Lucía se encontró rodeada de mujeres que compartían sus historias de superación. Había tantas historias como rostros en la sala, y cada una reflejaba un recorrido único, lleno de valentía y de lucha. Muchas de ellas se habían convertido en voluntarias, otras habían formado grupos de apoyo en sus propias comunidades, y algunas habían decidido dedicar su vida a ayudar a otras mujeres. El impacto de la red había trascendido las paredes de su oficina, y Lucía comprendió que ahora era un movimiento, una corriente de cambio que ya no dependía solo de ella, sino de cada una de esas mujeres que ahora llevaban la misión en sus corazones. Al final del evento, una mujer mayor se acercó a Lucía. Tenía el rostro marcado por el tiempo y la mirada llena de gratitud. Gracias, Lucía. Gracias por no darte por vencida, por abrir este espacio. Hace unos años, jamás imaginé que algo así fuera posible. Nos has dado un lugar, una voz, y ahora sabemos que no estamos solas. Lucía la abrazó, conteniendo las lágrimas. Cada palabra de agradecimiento era un recordatorio de que su amiga Elena había dejado una huella que viviría en cada una de ellas, en cada vida que lograban cambiar. Esa noche, al llegar a casa, Lucía se sentó en su sala, el lugar donde todo comenzó. Miró a su alrededor,
recordando la primera reunión, las historias, las risas y las lágrimas compartidas, y sintió una mezcla de nostalgia y paz. Sabía que habían logrado algo grande, algo que había nacido del amor y del dolor, algo que había transformado su vida y la de tantas otras mujeres. Cerró los ojos y, en la calma de ese momento, sintió que Elena estaba allí, acompañándola en silencio, orgullosa del camino que habían recorrido. La red, que había comenzado como un pequeño refugio, ahora era una fuerza de cambio, una comunidad de mujeres que se apoyaban unas a otras y que sabían que juntas eran más fuertes. Lucía sabía que el trabajo no terminaba allí, que cada día traería nuevos desafíos, pero también nuevas oportunidades de crecer y de sanar. Y en ese momento, entendió que no importaban los obstáculos ni las amenazas, porque el poder de esas mujeres, de esas voces valientes que habían decidido no callar, era algo que nadie podría detener. Fin de la historia.